En esta clase virtual vamos a introducir eh, una mirada económica sobre la historia argentina que abarca los periodos 1950-1976, que dentro de nuestro recorrido de modernidad sólida y modernidad líquida sería el momento en donde finalizan las estructuras sólidas y comienza a fluir nuestra modernidad para llegar a el estado actual de nuestro presente. Dentro de ese marco, los ciclos económicos del texto Estado y Alianza de Guillermo O'Donnell nos van a proporcionar una mirada aún más precisa de lo que venimos trabajando. Muchos de los conceptos que vamos a trabajar ya han sido expuestos en las clases, pero para poder entender los ciclos económicos que vivió la Argentina entre 1950 y 1976, es necesario presentar los actores económicos y los actores sociales del país. En primer lugar, tenemos a la burguesía pampeana, de la cual ya sabemos algunas cosas. La Argentina hacia 1880 se ubicó como exportadora de materias primas y alimentos en la División Internacional del Trabajo. Esta división se refiere a que unos países producían alimento y materias primas y otros países que poseían industrias fabricaban los productos. Las tierras argentinas no necesitaban inversión de empresarios extranjeros, como hemos visto el caso de otros países latinoamericanos en donde los enclaves y las plantaciones implicaba que el dueño de la tierra tenga que asociarse y dividir sus ganancias. En el caso argentino, los propietarios de estas tierras se hicieron rápidamente poderosos. Esa distinción ya la sabemos, pero es necesario dejar clara eh, la posición de este actor social que es la burguesía pampeana. Otro actor conocido es la burguesía urbana. El poderío económico del campo y su trabajo como exportadores impulsó la creación de una industria nacional ubicada en la ciudad. Es decir, la cantidad de dinero que circulaba gracias a la producción del campo hizo que en las ciudades comiencen a haber nuevas industrias orientadas a satisfacer las necesidades de las personas que vivían en Argentina, lejos de exportar, únicamente proveer al mercado interno. Justamente la industria se ocupó de proveer todo lo necesario para trabajar en el campo, herramientas, maquinarias, insumos, servicios como el transporte de la mercadería, los trabajadores del puerto, ¿no? Servicios, todo orientado a la producción del campo. Pero en la ciudad comenzó a crecer una burguesía urbana, es decir, una clase que no era dueña de tierras, pero sí era dueña de fábricas. Estas industrias hicieron aparecer a los primeros obreros argentinos, obreros propiamente dicho, no trabajadores rurales, sino obreros que trabajaban en fábricas en la ciudad. Como hemos visto en el texto que resumieron y como es sabido en la historia argentina y mundial, hacia 1914 y más profundamente hacia 1929, esta división internacional del trabajo generó conflictos porque eh, Europa entró en guerra, hubo crisis económicas y las economías se cerraron y dejaron de comprar entre esos compradores a Argentina, ¿no? Y la industria nacional, es decir, la que estaba a cargo de esta burguesía urbana, seguía proveyendo productos al mercado interno, productos que no venían desde Europa porque estaban en guerra y se necesitaban para seguir produciendo y seguir viviendo, ¿no? En ese sentido,
la burguesía urbana se dividió en dos grupos con intereses diferentes, pero aunados de cierta manera. Esa burguesía urbana se quebró a la mitad. Por un lado apareció la gran burguesía urbana. Fue la que, además de estar compuesta por empresarios argentinos, estos dueños de las fábricas, también tenían capital extranjero. Es decir, tenían negocios dentro y fuera del país. Una empresa que funcionaba, por ejemplo, en Alemania, vio que en Argentina no entraban productos por la guerra. Entonces, vamos a Argentina a poner una fábrica porque son clientes cautivos, no pueden comprar afuera. Entonces, vayamos a producir allá. Obviamente, pongamos una sucursal y la ganancia la repartimos con nuestra casa central en Alemania y con nuestros socios argentinos, ¿no? Y por otro lado estaba la burguesía doméstica, tal cual la conocíamos hasta ahora, que fue aquella que solo tenía empresarios argentinos y se ocupaba de vender productos a los trabajadores dentro del territorio nacional. Por ejemplo, no sé, vestimentas, servicios. eh, Son cosas diferentes teniendo en cuenta el gran capital que puede venir desde afuera y una empresa europea se instala en el país, quizás los dueños de los ferrocarriles, empresas de servicios de energía y demás, donde hay personas viviendo en Argentina, pero tienen sus sedes centrales en Europa. Esa sería la gran burguesía urbana. La burguesía doméstica serían los pequeños empresarios que no tienen vínculos con el exterior, sino que su vida transcurre dentro del país. Entonces, para que quede claro, hay una división de la burguesía urbana entre la gran burguesía urbana y la burguesía doméstica. Y por último, como ya hemos mencionado también, el sector popular, conformado por trabajadores. El sector popular fue el que normalmente se lo conoció como la clase trabajadora. Pero, como habíamos dicho en otras oportunidades, en él, en este sector popular, había obreros de estas industrias de la ciudad, trabajadores rurales, trabajadores de servicio, todo personal que trabaja a cambio de un sueldo y no es dueño ni de tierras ni de fábricas es el sector popular. Todo asalariado está englobado en el sector popular. Por lo tanto, los actores sociales para la década de 1950 queda conformada de la siguiente manera, con un cuadro que ya hemos visto en algunos otros videos. En un primer lugar, la burguesía pampeana, muy importante en su tamaño, como pueden ver, que es la encargada de las exportaciones y generar el ingreso de divisas al país. Luego, en segundo lugar, la gran burguesía urbana y la burguesía doméstica, perdón. Como podemos ver, la gran burguesía urbana es mucho más grande que la burguesía doméstica, porque la gran burguesía urbana tiene adentro inversionistas extranjeros, por lo tanto tiene más dinero y más disponibilidad que la burguesía doméstica, que es una empresa pura y exclusivamente nacional. Y en último lugar, por debajo, el sector popular. Ahora pongamos a funcionar un poco nuestras neuronas y a unir conceptos que ya hemos trabajado. Habíamos dicho, en estos antecedentes históricos que tanta vuelta le hemos dado, que una de las particularidades que tuvo el ingreso de Argentina al capitalismo mundial, a diferencia de sus pares latinoamericanos, fue que en Argentina había una baja existencia de campesinos. Esto significaba que no había obreros para explotar y por lo tanto, que no había clases indígenas o campesinos para explotar y que los dueños de las fábricas y los dueños de los campos únicamente podían negociar sueldos con los trabajadores. Pero Guillermo O'Donnell dice que eso genera un dilema en la creación de nuestra historia nacional. La escasa existencia de campesinos
Por un lado, como ya sabemos, al haber pocos campesinos, no se podía ampliar la base de obreros, porque no había más que obreros. Como eran pocos, podían negociar buenas condiciones laborales. Eso lo sabemos y eso es lo que hemos hablado las últimas clases. Pero el dilema es que si hay crisis económica, quienes reciben la peor parte son los obreros, porque no hay un campesino que reciba el impacto. Por ejemplo, supongamos que hay una crisis económica y una empresa de la gran burguesía urbana tiene que echar empleados. No le puede decir al grupo de campesinos vuelvan a trabajar sus tierras, así bajamos los costos y los trabajadores pueden seguir viviendo. No, lo único que hay son trabajadores, por lo tanto son los trabajadores los que van a ser despedidos o a lo sumo a los que se les va a bajar el sueldo. ¿Se entiende? Por un lado, les dio poder de negociación, pero por otro lado, los trabajadores son la clase más baja, este sector popular es el que está por debajo. Por debajo de ellos no hay campesinado. Únicamente el sector popular es el que recibe la crisis, el que le impacta la crisis. Ese es el primer dilema que plantea Guillermo O'Donnell. El segundo dilema que plantea O'Donnell en este texto que es hermoso es uno que ya venimos trabajando y de hecho fue un tema de la evaluación, que es la superposición exportable alimento bien salario. Esto significa que el salario de los trabajadores se gasta en bienes consumibles, es decir, alimentos. Y lo que, y lo que exporta la burguesía pampeana son alimentos. Y ahí hay un dilema, porque mientras más consuma el trabajador, menos va a poder exportar la burguesía pampeana. Y eso es un dilema. Supongamos que en un país industrial, como dijimos, en Europa, importan el alimento. Ellos exportan eh, productos industriales. Entonces, el obrero no se come la producción, no se come una máquina. Se come lo que se compra de afuera. En el caso de Argentina, como dimos un ejemplo una vez en clases, es como trabajar en una heladería y comerse el helado. Mientras más comas vos, menos vas a poder vender. Entonces, uno de los dilemas, o el segundo dilema que plantea O'Donnell, es que esta superposición genera cierto conflicto. Los obreros, los trabajadores, consumen lo mismo que exporta el país. Ahora bien, habiendo planteado quiénes son los actores económicos o los actores sociales, burguesía pampeana, gran burguesía urbana, burguesía doméstica, sector popular, los dilemas, el dilema de que no hay un campesinado al cual hacerle pagar el precio de la crisis, sino que el precio de la crisis lo sufren los trabajadores, y también el dilema de que el sector popular consume aquello que se exporta, es que ocurre en la historia argentina una serie de ciclos económicos que son alianzas defensivas y ofensivas entre estos grupos que recién expusimos. Y ponen en movimiento con esas alianzas una dinámica que es conocida como stop and go. La puesta en marcha de los dilemas, ¿no? Estos dilemas que dijimos, vamos a ponerlos a andar, cosa que ya hicimos. Cuando un trabajador tiene un buen sueldo, gasta más. Por ejemplo, compra más alimento, compra más productos importados, compra más productos a la burguesía doméstica o a la gran burguesía urbana, que importa la mayor parte de los insumos para fabricarlo. Y si consume más alimento, el campo exporta menos, además se está importando más,
y por lo tanto la balanza de pagos se desequilibra y empiezan a escasear las divisas. ¿Sí? El Banco Central deja de tener divisas o empieza a bajar su reserva de divisas porque está vendiendo menos el campo porque se están consumiendo todo acá y al mismo tiempo está gastando más porque los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo. Y acá ocurre algo muy importante, porque nosotros cuando planteamos el tema de por qué es importante que el Banco Central tenga divisas, hablamos de la oferta y la demanda, para que la gente pueda ir a comprar y que haya disponibilidad. El tema es que ahora tenemos un actor social nuevo, que es la gran burguesía urbana. ¿Y qué pasa si el Banco Central no tiene reservas, no tiene divisas? Hay una falta de pago. ¿Qué significa esto? La gran burguesía urbana no cuenta con divisas disponibles para enviar remesas, para enviar las ganancias, el porcentaje que le corresponde a sus casas centrales. Es decir, no cuenta con dólares, por ejemplo, para enviarle las ganancias a sus socios del exterior. Tiene pesos, porque las ventas que hizo en el territorio nacional se hicieron en pesos, que es la moneda argentina, pero no pueden transformarla en dólares, porque el Banco Central los gasta importando productos que solicita el sector popular y no puede generar más dólares porque el campo exporta cada vez menos por el gran consumo de la población que tiene sueldos altos. Entonces, tengan en cuenta que si vamos a poner un ejemplo actual, vamos a poner, por ejemplo, a McDonald's. No sé, vamos a suponer que cada local de McDonald's hace su ganancia, pero tiene que enviarle todos los meses el derecho a usar la marca a los dueños de Estados Unidos. Y cuando va al Banco Central a decirle, mira, vendí esta cantidad de hamburguesas, quiero cambiarlo a dólares para mandarle a los dueños de la marca en Estados Unidos. Dicen, no, no tenemos dólares. Ahí se armaría un gran problema, ¿no? Porque no estás pagando, tus, el dueño de McDonald's de Argentina no está pagando sus responsabilidades al exterior. Por lo tanto, debería cerrar. Y ahí se produce una alianza ofensiva. Esto que vimos anteriormente como un cuadro recto, donde decía burguesía pampeana, esto se divide. Y la burguesía urbana pasa a ser amiga de la burguesía pampeana, en contra de la burguesía doméstica y el sector popular. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Pero tengamos en cuenta que de un cuadro armónico, en donde arriba está la burguesía pampeana, abajo está la urbana y la doméstica, y abajo el sector popular, cuando hay escasez de dólares y hay un problema para que la gran burguesía urbana envíe las ganancias a sus respectivas casas centrales, hay una alianza ofensiva. La alianza ofensiva, conformada por la burguesía pampeana y la gran burguesía urbana, presionan al gobierno para una devaluación. Una devaluación, dijimos, que significa subir el precio del dólar. Es decir, que con una cantidad de pesos compraba un dólar y ahora con una devaluación necesito más pesos para comprar ese dólar. Esa presión eh, la puede ejercer
incluso diciendo no voy a vender nada al exterior. Estoy produciendo, me quieren comprar, pero no voy a vender. Y obviamente el Estado necesita las divisas y poder, digamos, negarse la burguesía pampeana en vender y eso genera una presión para devaluar. Con la devaluación, la divisa o el dólar, oro, euro, lo que sea, sube su precio, ¿no? Supongamos que esa alianza ofensiva, el Estado accede y devalúa. Al devaluar, con el mismo sueldo, el sector popular puede comprar menos. Porque ahora un producto industrial va a salir más caro porque importarlo sale más caro porque el dólar sale más caro. En consecuencias, consume menos exportables y alimentos porque su poder adquisitivo es menor. El campo exporta más y los dólares valen más pesos, porque el campo sigue exportando en dólares, pero con la devaluación el precio del dólar subió. Y como los sueldos se pagan en pesos, le sale más barato la mano de obra. Es decir, venden dólares, cambia esos dólares y le paga en pesos a sus trabajadores y le sobran todavía más pesos porque el dólar ahora sale mucho más caro. La economía con este movimiento se frena y empiezan a ingresar más dólares por falta de consumo. La gran burguesía urbana ahora sí tiene divisas disponibles para enviarle a sus socios. Todo a costa de una crisis económica que afecta a la burguesía doméstica y al sector popular. ¿Por qué decimos que afecta a la burguesía doméstica? Porque la burguesía doméstica le vende a los trabajadores y los trabajadores tienen menos poder adquisitivo, sus sueldos son más bajos y no pueden venderle. En cambio, la gran burguesía urbana puede sostener ese tiempo porque puede pedirle un préstamo a su casa central diciéndole, mira, hay un problema ahora, pero lo vamos a solucionar, mándame un préstamo para poder tirar este momento. En cambio, la burguesía doméstica no tiene absolutamente ningún socio afuera. Y si los trabajadores no pueden consumir, la burguesía doméstica empieza a fundirse. Entonces, este movimiento es a costa de una crisis que afecta a la parte más baja argentina, la burguesía doméstica y el sector popular. Para que la burguesía urbana pueda tener dólares disponibles para enviar al exterior y al mismo tiempo el campo genere muchos más pesos por esta devaluación y pague sueldos que todavía le dejan más ganancia en su bolsillo. Obviamente, delante de una crisis económica que hace que los trabajadores no puedan consumir alimentos, no puedan comprar, estén viviendo mal, que también la burguesía doméstica tenga que cerrar sus fábricas, sus comercios, genera una alianza defensiva. Esa alianza defensiva está conformada por el sector popular y la burguesía doméstica. Ahora retomemos algo importante, la gran capacidad organizativa con la que se dotó el sector popular le permitió siempre reclamar de forma efectiva. Recordemos que al no haber campesinos y ser los únicos encargados de trabajar, tenían poder de organización. Se pudieron formar en sindicatos, hacer paros, hacer huelgas, tratando de revertir esa alianza ofensiva que hizo la burguesía pampeana y la gran burguesía urbana. La burguesía doméstica se ve afectada en esta recesión, en esta crisis económica, porque sus negocios están en el mercado interno que dejó de tener consumo. En última instancia, cuando esta crisis económica llega al límite, donde ya la gente la está pasando mal, hay desempleo, no pueden costear su vida, la gran burguesía urbana, que estaba aliada a la burguesía pampeana,
cambia de bando, porque tampoco le consumen a ella. Vamos a poner un ejemplo, con el ejemplo de McDonald's. McDonald's tenía que enviarle eh, la cuota a la Casa Central de Estados Unidos y no había dólares. Entonces presionó para que haya una devaluación a costa de una crisis económica. Perfecto. La crisis económica permitió la devaluación, empezaron a recaudar dólares, pudieron enviar las remesas, pero la crisis sigue y McDonald's ya no vende hamburguesas, porque la gente no tiene plata ni siquiera para comprarse un kilo de pan. Entonces, cuando eso llega al límite, la gran burguesía urbana dice, bueno, ya está, me voy del otro lado para reactivar la economía y que vuelva a haber consumo, porque si no me voy a fundir yo. Entonces, deja su alianza con la burguesía urbana y se va del otro lado. Entonces podemos ver en este gráfico que la burguesía pampeana queda sola y la gran burguesía urbana se va del lado de los débiles para que vuelva el sector popular a tener ingresos y pueda consumir de sus productos. Y la burguesía doméstica también va a producir porque se va a reactivar la economía. Si fuese un péndulo, la gran burguesía urbana está de un lado y después está del otro. No se queda en ningún lugar. Se mueve por su conveniencia. Está con la burguesía pampeana cuando no hay dólares y cuando la crisis toca fondo, vuelve del otro lado para reactivar la economía y pedir que el dólar baje en todo caso. Para explicarlo más técnicamente, el péndulo de la gran burguesía urbana. La gran burguesía urbana puede estar de los dos lados de la alianza y es la que termina de darle la fuerza a la ofensiva y a la defensiva para imponerse. Sus intereses son a corto plazo. No tiene dólares, necesita dólares. Se está bajando el consumo, necesita que se consuma. Entonces se mueve de un lado para el otro y no piensa en una política de país. No, por ejemplo, si se quedara siempre con la burguesía urbana, el Estado tendría que generar una política para que se reactive la economía, pero no quiere perder tiempo en eso, se mueve para el otro lado. Cuando la alianza defensiva se impone, vuelve a subir los sueldos, se reactiva el consumo, vuelve a bajar las reservas y nuevamente vuelve a aliarse con la burguesía pampeana. Es decir, se mueve para un lado, se mueve para el otro, se mueve para un lado y se mueve para el otro, sin esperar y ni siquiera buscar un modelo de país. Busca su satisfacción inmediata, busca resolver sus problemas. Este gráfico muestra cómo fue la actividad económica entre 1950 y 1970. El cero representa la línea de la balanza de pago y podemos ver que en 1950 la balanza de pago estaba por encima, había un 2,98 de ganancia, o sea, estaban números positivos. Eso significa que los trabajadores no estaban consumiendo. Hacia el 1952 vemos que baja a menos 7,32. Eso significa que los trabajadores estaban consumiendo mucho y la balanza de pago estaba en números negativos. Luego hay una alianza eh, ofensiva que hace que suba el dólar, que haya más reservas y por lo tanto en 1954 se va a 8,60. Luego en el 56 vuelve a bajar, después vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, pero fíjense que eh, cada vez baja menos, ¿no? Es decir, que el poder adquisitivo de los trabajadores en 1959 o en 1952 fue grande porque consumía mucho alimento, consumía muchos bienes eh, importados. Y cada vez que se dan estas dinámicas, cada vez queda más arriba. Y podemos ver que bajó en 1970 a 513, pero sigue siendo un número positivo para la balanza de pago. Mejoraron los sueldos, pero no lo suficiente como para desestabilizar la balanza de pago. Por lo tanto,
los trabajadores ganaron, pero no ganaron tanto como ganaron en otros momentos. La dinámica del stop and go fue un ciclo económico que se dio en este periodo en donde la economía la manejaban estas alianzas, no la manejaban los presidentes, la manejaban los grupos, los actores sociales, mediante resistencias, eh, mediante ataques, mediante alianzas, búsquedas de evaluaciones. Por lo tanto, vemos en este gráfico cómo afectan estas alianzas a la economía argentina. Y para reflexionar, nos ponemos a pensar, ¿qué rol tiene el Estado? ¿No? Porque cuando la gran burguesía urbana no tiene dólares para mandarle a sus socios en el exterior, genera una devaluación que provoca crisis económica. La crisis económica no la está generando el Estado, la está generando esta alianza. ¿Había otra forma de hacer las cosas? ¿Era posible encontrar otra manera de que no sea necesario una crisis que la sufran los trabajadores? Y también, ¿por qué duró hasta 1976 esta dinámica? ¿Y por qué no es similar a lo que pasa hoy? Porque por más que lo veamos parecido, no tiene la misma lógica porque hay cosas que pasaron a partir de 1976 que cambiaron para siempre estos ciclos de stop and go. Pero es necesario saber cómo funcionaba la economía en lo que Zygmunt Bauman denomina la modernidad sólida. Resistencias, alianzas, movimientos y un Estado débil. Porque Guillermo O'Donnell, el autor de este texto, dice que en conclusión el Estado era débil. El Estado no podía imponer nada, no podía decir no, no voy a hacer una recesión, no voy a devaluar. No, no podía. Había mecanismos en estas alianzas que lo obligaban a subir el precio del dólar. Entonces, el rol del Estado es un Estado débil, es lo que dice Guillermo O'Donnell. Pero con esta presentación lo que se intenta hacer es cerrar el concepto de lo que estuvimos trabajando estas últimas clases.